Hola amigo Chitín, hoy tenemos la lección 7 titulada El síndrome de Jeroboam. El versículo bíblico lo encontramos en 1 Reyes 13, 33 al 34. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída y sobre la faz de la tierra. El versículo comienza diciendo, con todo esto. Esta expresión se refiere a lo que había sucedido cuando Jeroboam resolvió oficiar como sacerdote en la consagración del nuevo altar de Betel. Lamentablemente, como dice el versículo, Jeroboam no se apartó de su mal camino y las consecuencias le llegaron. Vamos a la Biblia para conocer esta historia, cómo es que llegó Jeroboam a cometer este pecado. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Primera de Reyes 12, 26 al 27. Este pensamiento que atesoró Jeroboam en su corazón lo llevó a construir becerros de oro, diciéndole al pueblo que ya no vayan a Jerusalén. Aquí tienen dioses para que adoren. Puso uno en Betel y el otro en Dan. Designó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, como Dios lo había estipulado. Cuando estaba en ese pecado, Dios lo amonestó. El capítulo 13 nos cuenta de esta amonestación. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Luego de esto, el altar se rompió y se derramó la ceniza que había en él. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y le quedó como era antes. El comentario bíblico adventista dice que la curación del brazo por la oración del profeta tiene el propósito de dar a Jeroboam otra oportunidad de arrepentimiento. Todavía no había ido demasiado lejos como para que el Señor no pudiera perdonarlo. Si el rey hubiese estado dispuesto a volver y hubiera pedido la curación del corazón, como lo de la mano, se hubiera abierto el camino para que la nación se volviera a Dios y se habrá producido una magnífica reforma en toda la tierra de Israel. ¿Te das cuenta cómo Dios es misericordioso y brinda oportunidades para que las personas se arrepientan de sus malos caminos? Lamentablemente, como dice el versículo bíblico, Jeroboam no se apartó de su mal camino y las consecuencias le llegaron. Esta historia de Jeroboam es un clásico de lo que sucede cuando alguien rechaza seguir el liderazgo de Dios. Por medio del profeta Agías, Dios lo llamó para ser rey de las 10 tribus de Israel, y en vez de confiar en Dios, Jeroboam resolvió el asunto a su propia manera. Esto provocó que se arruinara la espiritualidad de Israel y lo llevó por un camino que resultó ser gran dolor y destrucción. Así es la inevitable historia del pecado. La desobediencia y la transigencia siempre acarrean consecuencias indeseables. El pecado tendría pocos simpatizantes y las consecuencias destructivas vinieran inmediatamente. Pero el pecado nos corteja y nos acaricia antes de arrastrarnos bien lejos de la felicidad de la vida. Afortunadamente, el pecado está más allá de la gracia ilimitada de Dios. Dios todavía está dispuesto a hacer de todo para traer de vuelta hacia cada uno de sus hijos. Isaías 59:2 dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Amigo y amiga Yitín, el pecado nos separa de Dios. El pecado es una carga que Dios no quiere ni desea que estemos llevando. El comentario bíblico adventista, página 794, dice, el enemigo es muy persistente y vuelve con sus tentaciones vez tras vez. Las modifica en una forma u otra resuelto a provocar la caída de una persona. El capítulo 7 del libro de los Ungidos dice, bajo el gobierno de Salomón, Jeroboam había mostrado buenas actitudes y juicio seguro. Sus años de servicio fiel lo habían preparado para gobernar con discreción, pero Jeroboam falló en hacer de Dios su confianza. Jeroboam violó el claro mandamiento de Jehová, no te harás ninguna imagen y no te inclinarás a ella, ni las honrarás. No consideró el gran peligro el cual exponía a los israelitas. El final de un reinado perturbado de 22 años, Jeroboam sufrió una derrota desastrosa en la guerra con Abdías, sucesor de Roboam. Jeroboam no pudo recuperar su poder al final. El Señor lo hirió y Jeroboam murió. Sin embargo, el Señor hizo todo lo que podía hacer para que volviera a serle fiel,
Y a través de sus largos y oscuros años, durante los cuales un gobernante tras otro lo desafiaba, Dios mandó mensaje tras mensaje a su pueblo apóstata, mediante sus profetas. Le dio toda oportunidad de regresar a él. Es impresionante cómo el poder desestructura a algunas personas. Esta historia de Jeroboam es un tesoro que nos enseña que una gran vida puede ser destruida por pequeñas decisiones. Cuando Dios dice que no permitirá que haya otros dioses delante de él, no está jugando. Escoger hacer lo contrario es colocar el alma en un gran peligro. Amigos, el pecado destruye, la obediencia a Dios nos da vida verdadera y en abundancia. El Señor nos invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo quiero aceptar esa invitación. ¿Y tu amigo Chitín?